Pues nada, buenos días a todos y a todas. Arrancamos puntuales esta mañana. Yo soy Isa y me ha tocado moderar esta sesión de esta mañana. Soy una más de las engañadas de estas jornadas por parte de la directiva y tomando el excelente relevo aparte de mis compañeros de ayer, de Alberto y Juanma. Agradezco sinceramente a toda la directiva la confianza y el cariño y el haberme asignado a Jacinto como contacto de directiva para hoy. Nada, estamos teniendo unas jornadas excelentes, aunque por supuesto nos faltan siempre estos abrazos presenciales, ¿no? Que por supuesto son insustituibles. Dentro de estas añoranzas me gustaría nombrar a nuestro querido Nutri, amigo, maestro y referente, al que echamos tanto de menos, pero que por lo menos yo que siento como que en cierto sentido está aquí con nosotras, ¿no? Nada, ya para meternos en harina, os comento algunas cosas rápidamente del funcionamiento de la sesión y especialmente pues, para aquellas personas que a lo mejor os incorporáis hoy por primera vez. La estructura es, primero va a haber como una ponencia central que nos va a meter, ¿no?, en el tema de la sesión de hoy. Luego abrimos el espacio de Pero, que va a haber cuatro experiencias. Nos vamos un ratito al café virtual sin mascarillas y nos volvemos para la mesa coloquio final. Algunas cuestiones importantes para las personas que estáis del otro lado viéndonos y escuchándonos. Podéis plantear todas las preguntas que queráis en el chat que aparece en la parte inferior de vuestra plataforma, que es el de preguntas y respuestas. Y sí que os recomendamos que no esperéis al final para hacer las preguntas, ¿no? Mejor que las vayáis haciendo pues, a medida que os van surgiendo y que van interviniendo los diferentes ponentes. Recordaros también que ahí están los murales y que podéis también participar, que aparte ya hay mucha actividad. De cara a las personas que vais a intervenir, las y los ponentes, voy a intentar ser muy rigurosa con los tiempos. Os pido que en la medida de lo posible que os ajustéis a los tiempos. Os voy a avisar 5 minutitos antes para que podáis hacer el cierre y que así también pues, tengamos más tiempo para la mesa final. Vale, pues ya entro en el tema de la sesión de esta mañana, que es enfriar o calentar la interpretación del patrimonio. La metodología para afrontar la interpretación del legado y los espacios de memoria traumática se ha denominado Hot Interpretation, interpretación caliente, que es un término que surgió en los años 80, puesto que la parte emocional, ¿no?, pues que tiene más peso que la parte cognitiva. Esto hace que el tipo de interpretación pues, que se decante más hacia esta parte eso, pues, de las competencias sensitivas y emocionales. Y vamos a ver un poco las características y la metodología. El panel principal tenemos a Óscar Navajas, que es compañero AIPERO, es doctor en Historia y Museología, actualmente es subdirector y profesor del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá, y que trabaja como en 2 líneas principales de investigación. Una la ecomuseología y la museología social y otra precisamente, y es lo que por su culpa estamos aquí con esta temática en las jornadas, que es el turismo oscuro y los espacios de memoria traumática. Y justo su ponencia es características, bonanzas y limitaciones de la Hot Interpretation. Así que Óscar, cuando quieras. Muchas gracias, Isa. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Y no sé si decir muchas gracias por la invitación. Bien, voy a compartir la pantalla. Creo que ya lo podéis ver. A ver. Sí. Creo que se ve ya, ¿no? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues empezamos. Bien, ayer ya salieron algunos interesantes temas que claro, que los que nos dedicamos a la interpretación del patrimonio tenemos que afrontar, ¿no? Y salieron debates interesantes. Hablaron de hablar temas delicados, ¿no? Cuando se pone en valor, de diferentes formas de acercarnos a la muerte, ¿no? Y sobre todo de interpretarla, ¿no? Los temas políticos, la política, tanto desde el punto de vista del discurso social, ¿no? Aristotélico, como desde los gobiernos políticos, ¿no? que influyen en la patrimonialización, de si tenemos que ser asépticos, objetivos, subjetivos, ¿no? A mí me llevó también a numerosas reflexiones ayer y sobre todo
a algo que ha sucedido esta mañana, que es lo que tiene levantarse escuchando la radio, que escuchas cosas que a veces no quieres, ¿no? O no deberías escuchar. Esta mañana ya la radio estaban diciendo, bueno, que se acerca la Semana Santa y ya están pidiendo que suceda lo mismo que en Navidades, es decir, que se abra todo y que, vamos, se presume una cuarta ola. Claro, este tipo de decisiones al final lo que conllevan es que sigamos teniendo, digamos, nuevos espacios de memoria traumática, ¿no? Como por ejemplo que en febrero tuviésemos cerca de 11.000 pérdidas humanas en solo un mes, ¿no? En España. ¿Por qué menciono esto? Aparte de que hay confianza y demás, no es una crítica a ninguna gobierno político en concreto, sino a la responsabilidad de tomar ciertas decisiones. Ayer me quedé con una sensación que me recorre cada vez que me pongo a hablar de patrimonio y que tengo que estar recordándomelo una y otra vez, y es que el patrimonio no es alguien, sino que es algo. Donde está el alguien es en la memoria, ¿no? En las decisiones que tomamos desde el presente cuando ponemos en valor el patrimonio. Y aquí es donde creo que está creo que es la primera que tenía que haber puesto. No sé, es esta, la presentación, pero bueno. Cuando me refería es la responsabilidad que tenemos cuando ponemos en valor el patrimonio, ¿no? Es decir, a veces nos tenemos que alejar de ese bien patrimonial, sea un espacio, sea un bien material o inmaterial, y nos tenemos que acercar a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y a la responsabilidad que tenemos de pensar en lo que estamos viendo y sobre todo como profesionales en lo que estamos interpretando. Bien, ¿cómo hacerlo traumático ameno? Pongo lo de ameno porque los que estamos en interpretación del patrimonio sabemos que la palabra ameno está muy, muy consolidada, ¿no? Y claro, cuando hablamos de traumático dices, bueno, ameno, traumático. Yo he puesto dos extremos. El extremo clásico, ¿no? Es esto, no sé si habéis, en Creta hay un monasterio, el monasterio de Arcadi, que, bueno, fue destruido, fue autodestruido en una revuelta del pueblo griego contra la ocupación otomana, ¿no? Y se autoinmolaron, ¿no? En tipo Numancia. En este sentido, lo que pasa es que hicieron explotar, ¿no? Y esto es un poco lo que tienen, ¿no? Es muy clásica este tipo de museografía de puesta en valor, ¿no? Tienen un pequeño memorial donde además están este tipo de elementos, ¿no? Son algunos de los fallecidos, ¿no? Que entra justo dentro de esa idea de lo tétrico, macabro, ¿no? Es simplemente esa idea casi ritual de acercarse a la muerte dentro de la museografía. Y por otro lado tenemos esto. Es decir, alguien diría, bueno, pero es una catedral, no es algo traumático. Bueno, todos los bienes patrimoniales tienen su aspecto traumático, ¿no? A lo largo de la historia han tenido que sufrir o han sido elementos interesantes de historias que generan, ¿no? De narraciones, pero sí que me quería detener en casi la otra vertiente, ¿no? Casi la dignificación del patrimonio. Esto es una serie de instalaciones de la Catedral de Norwich que se hizo hace unos años, en el que podías tener una visión diferente incluso de lo espiritual, ¿no? De la peregrinación, de todo aquello que conlleva, ¿no? Son dos elementos bastante interesantes, ¿no? Y aquí es donde entra esta idea de la hot interpretation, ¿no? Una de las cosas que quizá debamos empezar a plantear en estas jornadas es esto de hot interpretation, ¿no? Porque claro, cuando lo traduces interpretación caliente, no sé si es la mejor forma de dominarlo, pero bueno, de momento es lo que tenemos, ¿no? Bueno, a finales de los años 80 del pasado siglo es cuando apareció este concepto de hot interpretation, interpretación caliente. El término fue acuñado por Husserl, que planteaba una forma en la que los sentimientos y las emociones de los visitantes fuesen parte de los procesos cognitivos que los vinculan a espacios y bienes patrimoniales. La decisión de utilizar este término caliente se debe principalmente al uso de la interpretación de valores personales, de creencias, recuerdos, emociones, sentimientos. Todo aquello, en realidad, que genera un grado de empatía y emotividad por parte del visitante y que es capaz de crear procesos cognitivos y de comportamiento o
de modificarlos. No sé si la palabra es la más adecuada, pero sí que es cierto que en interpretación lo que queremos es provocar algo, ¿no? Cambiar algunas pautas. Entonces, a través de las emociones, de los sentimientos, de lo personal, de lo íntimo, intentamos con la hot interpretation cambiar esos elementos. La interpretación fría sería, por su parte, la que relacionaría aquella interpretación directamente con componentes más cognitivos. En realidad, las interpretaciones calientes y frías no son incompatibles, incluso son complementarias en la mayoría de las ocasiones. Pero sí es cierto que la primera, la caliente, ha sido más utilizada en aquellos sitios donde se planifica lugares donde tenemos traumas, sufrimiento, dolor, vergüenza, venganza, miedo, cualquier elemento quizá que tiene connotaciones algo negativas, algo que choca en realidad con la naturaleza del turismo que está dentro del ocio y de lo positivo, ¿no? Entonces ahí es donde entraría esta hot interpretation. ¿Cuáles sus objetivos? Bueno, el objetivo técnico para los autores de referencia es que la hot interpretation tiene como objetivo alimentar el debate sobre futuros alternativos, presentar un desafío y actuar como un agente de cambio. Y en esto la emoción juega un papel importante en la determinación de nuestras actitudes y acciones y es fundamental para generar empatía, es decir, concienciación, quizá compasión, compromiso, o simplemente comportamientos que lleven a un entendimiento. En mi caso, quizá yo sí he trabajado con patrimonio in situ, sobre todo al aire libre, ¿no? En sitios, pero desde mi punto de vista, para reflejar esto con los museos, para mí los museos no tienen que dar respuestas, no tienen que solucionar problemas, sino lo que tienen que generar son preguntas que en el propio visitante. Por supuesto, esto es tremendamente discutible, pero generar preguntas que la propia interpretación les lleve a generar reflexiones que les lleve a generar y es un poco redundante, posibles soluciones en su futuro, ¿no? Tenía que haber puesto esto antes. Bueno, la hot interpretation intenta asegurar que los visitantes no abandonen, digamos, el panel, ¿no? El sitio o la experiencia sin estar comprometidos emocionalmente. Ese compromiso emocional les debería llevar a un compromiso cognitivo y a cambiar elementos hacia el futuro, es decir, que les lleve a reaccionar a esa idea de que no vuelva a pasar. Por supuesto, hay unos factores que entran dentro o que pueden alterar y variar este tipo de interpretación. Uno de ellos es el tiempo histórico. Este tipo de interpretación es efectiva cuando el tiempo histórico transcurrido con respecto al visitante es reducido. Esto ya es algo que salió ayer, ¿no? No es lo mismo hacer una interpretación, un hot interpretation, quizá de un museo de la Inquisición que de un campo de concentración, no sé, de la Guerra Civil o tipo Auschwitz. Cuanto más próximo a este hecho, más serán las vinculaciones cognitivas y emocionales. A medida que pasa el tiempo, un espacio de memoria traumática pasa de ser una experiencia afectiva a una cognitiva. Hay estudios, aquí no voy a detener, pero no es lo mismo en nuestra sociedad contemporánea acercarse a una trinchera de la Primera Guerra Mundial que, por ejemplo, a un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, simplemente por la cercanía. A medida que retrocedemos en el tiempo, parece que estamos más dispuestos a ignorar el sufrimiento y tratar los eventos de una manera más desinteresada, como si fuera de un país extranjero, ¿no? Y aquí podemos relacionarlo con lo que hablaba Maximiliano Constant ayer. Otra cosa importante y una variable muy importante es la ubicación, el territorio. Estar en contacto con el terruño de esos espacios de memoria traumática es muy importante para la relación afectiva. Es decir, no solo a veces el museo puede quedarse, digamos, algo aséptico, no sé si es la palabra, ¿no? Y es donde tenemos que intentar que haya una vinculación territorial. Muchos museos sí que lo hacen, incluso centros de interpretación. Para mí algo muy importante es el tercero, el poder de abstracción. Que generar elementos afectivos, cognitivos,
hacer reflexionar sobre, desde el punto de vista de las emociones de terceras personas que han sufrido, necesita que el público no cautivo tenga un gran poder de abstracción. Esto lo iré detallando a lo largo de la presentación, pero es muy importante porque una de las pérdidas de nuestra sociedad actual, no sé si a causa de nuestra aceleración, del excesivo consumo de las nuevas tecnologías, y no me refiero solo a nuevas generaciones, sino me refiero a todos los sectores de la población, es la pérdida del poder de abstracción y sobre todo de empatía. De abstracción, incluso de producir conceptos abstractos. Eso se está perdiendo en cierta medida y es una clave para que funcione la hot interpretation. Por otro lado, la responsabilidad. Este tipo de interpretación no posee el objetivo único de presentar un patrimonio. Vuelvo a repetir, no es un alguien, ni historias o temas enfocándose en aspectos solo negativos, sino que una de sus finalidades principales es crear en el visitante actitudes de responsabilidad hacia el futuro. Volvemos a el protagonista no es el objeto, sino el sujeto. Y por último, la parte de gestión, y aquí es donde entra el turismo, ¿no? En la naturaleza del turismo habla un diálogo que jerarquiza, y esto no es una crítica hacia el turismo, sino simplemente el diálogo que se establece, ¿no? A veces el diálogo y los bienes patrimoniales o la interpretación hablan dos lenguajes diferentes, a veces se generan sinergias, otras veces tensiones, pero el turismo jerarquiza los recursos, está muy pendiente de la demanda y sobre todo tiene ese foco del beneficio, algo que comparto, pero el patrimonio a veces no habla el mismo discurso y ahí es cuando pueden surgir, digamos, ciertas desavenencias, ¿no? Entre una visión y otra, ¿no? Llegar al equilibrio, a veces es complejo. Bien, ¿cuál podríamos decir que son aquellos principios, aparte de estas variables que lo afectan, qué principios podríamos tener en cuenta a la hora de aplicar una interpretación caliente o hot interpretation? Bueno, la mayoría de los autores se basan sobre todo en estas 5, ¿no? El uso de narrativas personales, que debe ocupar un lugar central en la interpretación y debe proporcionar múltiples puntos de conexión personal con el visitante, es decir, pertenencia. Destacar las similitudes entre el visitante y el narrador es lo que puede ayudar a desarrollar empatía y permitir a los visitantes imaginarse a sí mismos en el mismo lugar. Sobre todo hablando de empatía con el otro en mayúsculas, ¿no? Aquí también mencionaré más tarde a Hallward. Tiene que haber un equilibrio entre lo doloroso, lo nefasto, lo lúgubre, lo tétrico, lo traumático, es decir, la desesperación y la idea de esperanza. No podemos crear solo unos mensajes que lleven al sufrimiento, sino que tenemos que darle, como veremos en lo que se llama la curva Inzogu, sino esa idea de la posibilidad de futuro. Tiene que haber y esto también salió ayer, es esa idea de la educación, de contar la rigurosidad, y aquí surgió el debate, y voy a volver a utilizar una palabra que no debería, objetividad, pero me refiero a la idea de contar los hechos históricos, pero al mismo tiempo tiene que estar esa parte interpretativa de provocar, de la persuasión. A todo esto estoy mencionando cosas de la sesión de ayer, que nadie piense que es que he preparado la ponencia ayer por la noche, es todo mera casualidad, sinceramente. Bien, y el cuarto punto es la reflexión, ¿no? Cuando estamos hablando de generar empatía, de continuamente generar emociones, reflexiones, sentimientos en el visitante, entonces tenemos que dejarles tiempo para exteriorizarlo, o bien individualmente o bien grupalmente. Veremos algunos ejemplos, pero creo que algo fundamental es que esa persona tenga su periodo de intimidad, de reflexión, pero hay que dejar, que lo vomite en algún momento de nuestra puesta en valor. Y lo último es, no podemos centrarnos en el pasado es importante, pero debemos hacer que sirva para el futuro, en esa idea de avanzar, ¿no? Como a los que nos dedicamos a la interpretación del patrimonio, hemos seguido sobre todo numerosas de las teorías de compañeros y compañeras como Jorge Morales, Aung Han, nos encantan las ecuaciones,
aquí también tenemos una ecuación, ¿no? C más R más R. Esto a los alumnos de humanidades, sobre todo cuando les das clases, les encanta porque piensan que no tenemos ecuaciones. Sí tenemos ecuaciones. La Hot Interpretation podríamos tener su ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Pues a lo que tiene que tender es a que debe llevar una cognición para generar una reacción que lleve a una reflexión. Es decir, que produzca como objetivo cambios de actitud, de comportamiento hacia el futuro. Bien. Bueno, visto esto, no sé si voy un poco rápido o acelerado, vamos a ver algunos ejemplos o quizá herramientas o técnicas que podrían ayudarnos, ¿no? A lo mejor pueden servir teniendo en cuenta estas variables, ¿no? A la hora de poner en valor patrimonios de una memoria traumática. Quizá una de las premisas de esta Hot Interpretation de un compañero, Julián González Fraile, sea lo afectivo es lo efectivo, ¿no? No debemos nunca olvidar la parte de la rigurosidad de la investigación, pero quizá este sería el eslogan un poco a lo que tiende la Hot Interpretation, ¿no? Bien, vamos a ver 4 narraciones personales, múltiples narraciones. He puesto entre paréntesis muchas voces. De hecho, creo que Jorge Morales ayer habló de esto en el chat, si no recuerdo mal. Normalmente se denomina muchas voces, pero también viene del entorno anglosajón. En la IP, en uno de los boletines, tenéis un artículo dedicado a esta metodología, por si alguien lo quiere ver, y se titula Muchas voces. Yo le he cambiado, no sé, me gusta más lo de narraciones, pero bueno, es algo personal. La vinculación con la comunidad, que también nuestro compañero, bueno, una de las presentaciones de ayer por la tarde de ese consorcio galego-mexicano hablaba de esto y sobre todo Larry lo recordó también en el debate. Es muy importante en la Hot Interpretation y veremos una especie de técnica de evaluación que es la curva Inzobu. Narraciones personales. Bueno, el uso de las narraciones personales para interactuar y establecer conexiones potenciales para los visitantes es muy importante. Estas narraciones son una forma relevante que permite a los visitantes entiendan el impacto de un determinado patrimonio, evento, un hecho, que puede tener tanto siglos de antigüedad como puede ser algo tremendamente reciente. Es la forma un poco de acercarlo a sus aspectos más emocionales actuales, ¿no? De relacionar desde el punto de vista de la pertenencia. Está muy relacionado con las teorías de la historia pública. Bueno, he traído los ejemplos que he traído sobre todo son de una investigación que realicé en Inglaterra, con lo cual así también intento salir un poco de lo que se puso ayer también de nuestro contexto, ¿no? Aunque puede servir, ¿no? Sobre todo tiene que ver con aspectos más vivenciales, ¿no? Una de las, en el Imperial War Museum de Manchester, la primera parte está dedicada sobre todo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y habla un poco de la vida a las trincheras. Seguramente alguna de las presentaciones que habrá después, como la de Tristán, hablará de estos temas, sobre todo desde el punto de vista educativo, ¿no? Aquí tenéis algunas de las recreaciones, sobre todo van enfocado no tanto a los aspectos, digamos, más bélicos, sino a los aspectos más humanos. Una de las ideas interesantes que nos surgió cuando hicimos, por ejemplo, la puesta en valor del patrimonio de la guerra civil que hay en la zona de Rivas hacia Madrid, en Madrid, y que nos interesaba era sobre todo la idea de la vida en la trinchera, ¿no? Y conseguimos contactar con una persona que había estado en esas circunstancias y tus preguntas habituales son, bueno, el enemigo, ¿dónde estás? ¿Cómo se disparaba? ¿No se disparaba? ¿Había muertes? Y la frase que además seguramente la traiga nuestro compañero Tristán, a lo mejor en uno de los carteles, porque lo pusimos en unos carteles, él lo único que nos dijo es, a ver si lo recuerdo bien, en las trincheras solo había miedo y mal olor. Entonces, ahí es donde nos hizo clic el cerebro diciendo dónde pueden estar las claves, ¿no? En las claves, por supuesto, hay una parte bélica, hay una parte militar, hay una parte de estrategia, hay una parte, sobre todo, de cifras de muertes, de cifras de victorias, de historia con mayúscula, pero hay una intrahistoria interesante, ¿no?
Otra de las partes que tiene el Imperial War Museum es esta zona en la que uno puede seleccionar los archivos íntimos, ¿no? La intimidad de cada uno de los supervivientes. Era muy interesante, ¿no? Cómo puedes abrir en función de... y coger las historias de cada uno para poder entablar tú mismo un discurso. Algunos archivos están abiertos, pero podías ir abriendo los archivos, ¿no? Estaban enfocados en diferentes periodos militares, ¿no? Y, por ejemplo, el hogar, ¿no? A temas alternativos y transversales, ¿no? Una cosa que a veces se olvida es que los imaginarios de una contienda siguen presentes década tras década y los vamos poniendo dentro de nuestros hogares de forma indirecta, ¿no? Y generación en generación los vamos replicando, retransmitiendo o reproduciendo, pero no retransmitiendo. Bien. Bueno, las múltiples narraciones tienen que ver sobre todo con la noción de coger diferentes enfoques también personales y construir una narrativa. Esto sale de esto lo que intenta es evitar la narrativa unidireccional y coger diferentes voces para construir diferentes elementos. Esto también está muy relacionado con las teorías de la memoria individual y colectiva de Hallward, donde sobre todo lo que se intenta es limar que haya una única vertiente y que las memorias son subjetivas y pueden complementarse. Perdón, aquí tenéis, ¿no? Este es el National Army Museum de Londres. Me causó bastante impacto, sobre todo porque lo primero que tienes es quién podría ser un soldado, ¿no? Entonces te hacen elegir sí o no, o puedes elegir sí o no, y te van diciendo desde el inicio de su ejército quién fue soldado, quién decidió ser soldado y cuáles eran sus características, ¿no? Hasta la actualidad. Tienes un recorrido bastante amplio, ¿no? Durante todos sus periodos y sobre todo de sus protagonistas, que son los soldados, ¿no? Al final lo que tienes es esa idea de poder, después de escuchar esa gran cantidad de voces, poner tu propia voz, ese pequeño lugar, ¿no? ¿Qué es lo que piensas de los soldados? ¿Te gustaría ser un soldado? ¿Podrías ser un soldado, no? El final de la exposición termina, como empieza, es decir, si podría ser, ¿no? Y ahí es donde tienes esa parte de ahora voy a desahogarme, ahora voy a exteriorizar todo lo que opino. Quizás saliendo de lo militar, me voy a ir a otro museo de Manchester, en este caso es el Museo de la Historia Pública del Pueblo, básicamente sería la historia del pueblo, donde te invitaban a algo que nunca nos suelen invitar cuando nos hemos formado en la educación formal, es que crees tu cronología fuera de la historia, ¿no? De la historia con mayúsculas. Entonces, podías coger una serie de elementos, ¿no? Y decir cuáles eran las fechas relevantes para ti. ¿Qué hacías? Luego lo ibas poniendo en esa cadena, ¿no? Entonces, claro, en función de la edad, de los conocimientos, de las inquietudes, de las vivencias, veías que había hechos muy concretos, ¿no? Tipo Primera, Segunda Guerra Mundial, pero había otros hechos que atañían a lo mejor a su localidad. Y entonces se iba construyendo lo que realmente le importa a la sociedad como nuestra cronología histórica, más allá de lo que dice la historiografía, ¿no? He traído también, bueno, ha sido casualidad también encontrar una sobre Cataluña y sobre España. Pero aquí lo tenéis. Bueno, sí que es verdad que sí que me gustaría puntualizar y me quedan creo que 10, un poquito más, o sea que no voy muy mal. Algunas cosas, por ejemplo, tiene problemáticas este tipo de interpretación, las narraciones personales o las múltiples voces. Por ejemplo, que a veces pensar que tener muchas voces, muchas narrativas que leer, que escuchar, que reflexionar sobre ellas, al público no cautivo le pueden llevar a generar cierta confusión de quién, de cuándo, de dónde,
diferentes tonos, es decir, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, cuando hacemos una visita guiada tenemos un discurso de una persona con un tono, entonces de repente tener múltiples voces también nos puede llevar al público no cautivo a cierta confusión, ¿no? Y también a ordenar esas temáticas entre la verdad, la veracidad, acciones complejas como diferenciar entre memoria individual subjetiva, memoria colectiva también subjetiva, memoria histórica, etcétera. Y aquí es donde yo vuelvo a enfatizar en esa idea de la pérdida de abstracción. Para que las múltiples voces, la hot interpretation funcione, tenemos que tener una sociedad con un poder de abstracción bastante importante que sea capaz de aglutinar todo esto, ¿no? Y exteriorizarlo de alguna forma. Bien, la vinculación con la comunidad, quizá las imágenes no es lo más representativo porque la vinculación de la comunidad, como yo lo considero, es la participación activa de la comunidad, ¿no? En nuestro caso, en España, con el patrimonio de la guerra civil, sé que se está haciendo, por ejemplo, hoy también presentará Surso y algún otro ponente alguna idea de esa participación colectiva, también lo vimos ayer, pero también falta mucho por hacer. En ambientes anglosajones lo han trabajado algo más, quizá por su tradición, también en la visita de este tipo de espacios, ¿no? Pero se trata de impulsar y la planificación y de involucrar a los espectadores, ¿no? En este museo, en el Museo Nacional del Ejército, lo que tienen es cómo la sociedad ha influido desde el punto de vista negativo o positivo, ¿no? Generando esa cultura crítica, esos espacios críticos, ¿no? Esa cantidad de armas que al final lo que llevan es a la muerte, la brutalidad, a aspectos ilegales, a genocidios, ¿no? Incluso las luchas en contra de la existencia de un propio ejército, ¿no? La verdad es que al principio te chocaba, ¿no? Un propio museo del ejército que expone que quizá no debería existir. Entonces, generando ese debate. Luego, cuando terminas la exposición, ves que hay mucho de propaganda, pero el debate estaba, ¿no? Y cómo ha influido en la moda, en nuestra moda, en la actual, en la música, en las canciones, en el look de los artistas, en el cine, en las series de televisión, en los juguetes, no solo juguetes militares, sino en otro tipo de juguetes, ¿no? El debate estaba ahí, ¿no? Y al final siempre acaba con necesitamos el ejército, ¿por qué existe, no? Te hace reflexionar y vuelves a tener esos elementos donde te dan un poco todas las pautas para que te vincules. La verdad es que cuando uno sale de estos museos, los museos anglosajones se han renovado bastante y sales diciendo necesitamos el ejército. Hasta que lo piensas bien dices, espera, que lo mismo me han manipulado interpretativamente. ¿No? Puedes incluso opinar, dejar tus preferencias. Y por supuesto, siempre terminan, esto es de otro museo, no tiene que ver con el que acabo de poner, es otro, pero me interesaba por paz. Es decir, después de todo lo que hemos sufrido y de decirte que estamos en un mundo más seguro, siempre acaban con, pero estamos en paz, quizá necesitemos nuevamente el ejército, ahora con otros objetivos, simplemente para salvar nuestra seguridad. Aquí me recuerda un poco la charla de Maximiliano Constant, que hablaba un poco de cómo al final, ¿no? Ese tanaturismo, ¿no? El capitalismo darwiniano nos lleva a que estamos un poco por encima, ¿no? Y necesitamos para nuestra defensa de lo que consideramos justo tener esos en este caso, estos elementos militares. Bueno, no quiero extenderme mucho. La curva Inzagú es un proyecto que se hizo para el memorial de Ruanda, para esa fosa común, ¿no? Del genocidio de Kigali. En realidad es una forma casi más evaluativa, ¿no? Lo que habla es de cómo el visitante, y esto creo que es interesante tenerlo presente, el visitante cuando el público no cautivo, cuando llega a un espacio de memoria automática o lo visita, del tipo que sea, siempre tiene una sensación de pena, de dolor, que le lleva a esa idea de empatizar con lo que sucedió, pero en algún momento debemos conseguir que eso repunte, porque si no repunta, al final acaba siempre en lo nefasto. Y entonces ahí es cuando se produce el ascenso de la curva
el punto de vista, si hemos tratado bien la interpretación, para llegar a lo positivo, al futuro. Esto refleja muy bien cuál es el trabajo de la Hot Interpretation. La curva en Cebú la podéis buscar, bueno, he puesto aquí el logo, si lo buscáis, es un modelo, es un modelo gráfico, es decir, es un modelo estadístico para poder evaluar y sobre todo planificar. Quizá no está tan relacionado con lo que hablaba Miquel Asensio de elaboración frontal, pero podría estar relacionado en ese sentido, tanto para antes como para el después. No he traído un ejemplo concreto, pero Óscar, sí. nada, te quedan 5 minutos, pero nada, entiendo que vas bien de tiempo, solo para avisarte. Vale. Bueno, en realidad no, iba bien, pero muy mal. Así que voy a acelerar. Me he relajado, perdón. Bueno, solo pongo este ejemplo, que me interesó mucho, por si alguien le sugiere ideas, porque una de los, algo que machaca al ser humano son los símbolos nos persiguen, ¿no? Y en el Imperial War Museum tienen una idea de cómo generar una desazón y al mismo tiempo una empatía y un futuro para los símbolos, ¿no? Tenías, bueno, la explicación, una serie de símbolos, entre otros, había más, y luego tienes un panel. Estos son los símbolos, también por supuesto estaba la esvástica, ¿no? Que ya los tenemos en la mente. Sobre todo esta es un aspecto, desde el punto de vista educativo, era muy interesante, ¿no? Y aquí tenéis un panel que podía ser moverlo. Entonces tú puedes fabricarte tu símbolo o jugar con el propio símbolo, ¿no? Esa idea de los símbolos están, los símbolos han sido estereotipados y pueden significar, como la esvástica, algo desagradable, pero podemos remontarlo y podemos darles la vuelta, ¿no? Son símbolos, vuelvo a decir, son algo, no alguien. Bueno, esto sí lo voy a saltar, ¿no? Los anglosajones tienen un gran merchandising de qué hacer con el patrimonio traumático. Bueno, hacia el futuro. Y aquí también debemos ser conscientes de que todas estas variables mencionadas van evolucionando igual que nuestro turista, ¿no? Al final, el pasado comienza a ser cada vez más reciente y todo esto hace que vayamos evolucionando. Quizá algunas de las variables que yo quería mostrar es que debemos seguir teniendo una visión global y holística de cuando ponemos en valor este tipo de patrimonio, que todas las cosas son cambiantes, es decir, hay que seguir trabajando. Las generaciones que visitan espacios ahora de la guerra civil pueden tenerlo como un hecho traumático, pero dentro de unas cuantas generaciones lo verán como la visita a un museo de la Inquisición. Entonces, las cosas son cambiantes y la interpretación de espacios de memoria traumática desde el punto de vista de Hot Interpretation siempre se hace desde el presente, no desde mentalidades del pasado. Mentalidades me refiero que hay que hacerlo desde quién está visitando. La materialidad de los objetos no es lo principal, sino los sujetos. Y la belleza está en cualquier parte, incluso en lo feo. Siendo muy resumido, y no sé si se ve bien, esto es de la exposición de Auschwitz que hizo en Madrid, que además recorrió varios países. Habla un poco de esos elementos, quizá podemos decir feos, que para mí me parecen tremendamente hermosos. ¿Por qué? Porque para mí la belleza no está en ese objeto, en este zapato, sino en la memoria que tiene, en la empatía que es capaz de generar, en los discursos y narraciones, en todas esas memorias olvidadas, silenciadas, incluso las públicas, las que podemos resignificar. Por ejemplo, bueno, este juguete. Conclusiones. Quizás solo voy a concluir, como sé que me queda creo que 2 minutos como mucho, tenía aquí un discurso muy preparado, muy elaborado, pero bueno, me lo voy a saltar y voy a ir directamente. Te doy 4 minutos, Óscar. Es que me quedan 6 folios, me va a dar igual. Sí, soy el de los 6 o 8 folios. Bueno, creo que debemos recordar que el patrimonio siempre es un espacio de disputa política, social, simbólica. Para mí, yo político no lo uso desde el punto de vista solo de partidos políticos, gobiernos políticos, sino del diálogo que suscita, ¿no? Y de esa continua reinterpretación que podemos hacer. Algunos de los elementos, por ejemplo, como mencionaba ayer Víctor, ¿no? Y ya lo dijo Judith, ¿no? Han sido tremendamente explotados económicamente. Por ejemplo, la zona cero de Nueva York, ¿no? Tengo aquí, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el alcalde declaró
que la zona cero, como un espacio sagrado, lo que suponía no volver a construir en él nada que no fuese un memorial. Es decir, cuando construyes un memorial en nuestra sociedad neoliberal supone turismo, que no estoy en contra, pero también eso lleva unas connotaciones, esto no es mío, es de Carrasco, Padilla y Melgar. Bien, ¿a qué nos enfrentamos? Aquí tengo una frase de Halbach que me encanta. Un malentendido pesa sobre ellos. ¿A qué se refería? Bueno, en ocasiones ocurre, y voy a leerle textualmente, en ocasiones ocurre que un recuerdo, una memoria colectiva se ve influido por diversas formas de pensamiento, intereses, por ejemplo, culturales, artísticos, etcétera, de comportamientos, ideologías, etcétera, que acaban dividiendo la idea del recuerdo de esa memoria en diferentes formas de interpretarlas. Por ejemplo, pueden ser dos, y que acaban apegándose a esa forma de pensamiento, guardando recuerdo de una parte de ese pasado. Así que muchas descripciones de un pasado común no coincidan y que ninguna sea realmente exacta. Esto coincide mucho con nuestra bipolaridad actual, ¿no? Y que hemos sufrido desde los años 40. Si dos de estos grupos entran de nuevo en contacto, lo que les falta precisamente para comprenderse, llevarse bien y confirmar mutuamente los recuerdos es aquel pasado en común, es la facultad para olvidar las barreras, que no olvidar los hechos ni las memorias, que les separan en la actualidad. Es decir, falta hacer el acto empático de comprender al otro, aunque nos parezca ridículo, no estemos de acuerdo o nos parezca casi como irreal. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a esto. Este es el futuro de la Hot Interpretation, este es el futuro de la interpretación de los espacios de memoria traumática. Estas son las, no iba a decir las nuevas generaciones, nosotros mismos, nuestra generación. Algunos de ya conocéis estas imágenes porque las he puesto en algún otro lugar, ¿no? Entonces, impactan, pero impactan desde nuestra visión, de nuestros imaginarios, ¿no? Esta exposición tuvo que ser retirada simplemente porque hay el juego, ¿no? Simbólico, ¿no? Pero esto lo puedes hacer en Estados Unidos, en Inglaterra, doy fe. Hay este tipo de elementos, ¿no? La favela. Iba a traer ahora también se visita Wuhan, por ejemplo, es decir, como un lugar de fetiche, ¿no? O seguramente Lorca también sé que se visitó después de los desastres naturales, ¿no? Se visita casi más los guetos del Taj Mahal que el propio lugar del Taj Mahal, ¿no? O la contramemoria. Esta es el memorial a la isla de Utoya, uno de los memoriales que se hizo por parte de la población, en un estudio de arquitectura, pero también la población ha hecho algo en contra, se está luchando para que no construya más memoriales por ese acto que también se hablaba ayer de la politización. Es decir, hay personas que dicen, bueno, es que ya está bien, ya tenemos los recuerdos, no hace falta poner más elementos. Esto es un debate, por supuesto, en el que no interesa. Y ya termino con esto. Bien, las construcciones de las imágenes del pasado que se realizan en el presente siempre están expuestas a posibles decisiones partidistas o interesadas. Por ello, debemos ser conscientes de que patrimonializar y musealizar la historia por medio de su cultura material e inmaterial significa compartir socialmente una memoria, instituyendo un discurso y una imagen simbólica de ella. La responsabilidad para llevar a cabo este tipo de acciones es muy alta por parte de los profesionales y de la ciudadanía. Convertir, además, este tipo de patrimonio, estos vestigios, en un producto turístico para el disfrute de todos y todas es una gran iniciativa. Me encanta, pero no deberíamos convertirlos en parques temáticos. La mirada que a mí me interesa, y es algo personal, es esta. Esto es un trozo del muro de Berlín que está en el Imperial War Museum de Londres. Y este es mi sobrino, hace ya años. Esa mirada es la que para mí debemos seguir potenciando, ¿no? Esa mirada ignota, esa mirada que se está construyendo, esa mirada que se pregunta. Muchas gracias. Perfecto, Óscar, muchísimas gracias. Has tenido, como siempre, una ponencia que yo creo que nos centra mucho, ¿no?, en el tema de la Hot Interpretation, ¿no? Además, bueno, estaba ahí el chat hirviendo, ¿no?, diciendo todo el mundo eso, pues que lo estabas explicando perfectamente, excelente presentación, ¿no? O sea que yo creo que perfecto para arrancar esta mañana.